Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, soy Jamie Marín desde Colombia. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. Definitivamente los sueños han nacido en el corazón de Dios, pero muchos de esos sueños se ven interrumpidos y muchos de esos caminos que a veces tomamos tienen muchas aristas y quizás nos hacen frenar o dejar de creer. Hoy tenemos un tema bastante interesante donde muchas veces nos hemos sentado como hermanas a hablar precisamente de eso, cómo viajar por el mundo sin ser corrompido. Antes de eso, antes de poder viajar por el mundo, tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir precisamente sobre eso, porque has viajado por el mundo entero y yo sé que has pasado por muchísimos procesos. Qué rico que nos puedas contar un poco la antesala, Gordy, de cómo ha sido todo este proceso, cómo viajar por el mundo sin ser corrompido y cómo empezó todo este sueño para ti. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio siempre siempre tenía algo muy claro y era viajar. Yo yo me acuerdo que yo quería, yo no quiero estudiar algo convencional, yo quiero es viajar. Y recuerdo que en el momento alguien me comentó acerca de la aviación, me introdujo a la aviación y yo dije, por aquí fue. Y algo me hizo clic y yo dije, por aquí va a ser. Así es cuando decido estudiar para ser auxiliar de vuelo. Ingreso a la Academia de Antioquia de Aviación. Y digamos que durante el proceso de la Academia de Antioquia de Aviación, yo en ese tiempo, dentro de mi vida espiritual con Dios, digamos que uno iba a la iglesia, uno sentía la presencia del Señor, uno oraba, de vez en cuando leía la palabra. Y durante ese tiempo, bueno, me estuve presentando recuerdo que incluso para la práctica, fui, de todas mis compañeras, fui la última. Y yo decía, no puede ser, pero así soy de mala que soy la última. Pero la Y última en es que qué? esta es la última para las prácticas, porque a Ah, todas ok, las iban ok. ubicando como en aerolíneas para hacer su práctica. Ah, ok. Y yo, así soy tan de malas. Cuando me acuerdo que ya de la última, imagínense que es que esto es lo lindo y esto es lo misterioso de Dios, que cuando uno tiene que estar seguro de esto, cuando uno está andando en los caminos del Señor, Mm. Dios en algún momento va a responder de la manera que Él le place y a lo que a uno le convenga, pero siempre va a ser lo mejor. Total. Y recuerdo que en ese tiempo se abrió la convocatoria para practicantes con American Airlines. Y yo decía, wow, o sea, para mí fue lo mejor, porque yo considero que tuve la mejor práctica. Entonces, desde ahí fue empezando como mi camino hacia abrirme campo en este camino profesional en la aviación. Y digamos que, listo, ahí ingresé a American Airlines, hice mis prácticas, 6 meses, pero yo quería volar, claro, porque yo quería conocer, viajar, conocer otras culturas y quería pues finalmente ejercer para ser auxiliar de vuelo. Recuerdo que Dios mío, creo que me tocó muy duro porque en ese tiempo en la aviación no habían convocatorias abiertas para auxiliares de vuelo. El campo en la aviación en Colombia siempre ha sido muy cerrado porque la gente siempre se ha quedado. Entonces, digamos que los puestos para ingresar eran muy limitados en ese tiempo. Y yo me acuerdo que yo tenía como 19 o 20 años, más o menos así. Recuerdo que no había para nada, no había ninguna convocatoria abierta. Así que yo dije, ok, no hay convocatorias abiertas, pero quiero ingresar como algo que se asemeje y que esté en el mismo campo. Así que yo decido, pues como no había, bueno, realmente durante ese tiempo creo que me presenté a Aires, me presenté en Aerorepública, en ese tiempo se llamaba, 2 veces, me presenté en Avianca Cordy, yo me acuerdo que y incluso el tema de la edad, hubo una época en la que la edad no te beneficiaba. sí, me decían, estás muy joven, espera más o menos cuando tengas 20, 21 años. Y yo aún así era muy terca y yo decía, no, pero es que yo puedo. Wow. Y bueno, me acuerdo que no pasaba hasta que yo dije, ok, como les digo, voy a entrar a algo que se asemeje como al campo. Y decido ir como al aeropuerto, pues conocí a cierta gente y ingreso para hacer no, prácticas ya no, ya era para trabajar de agente de servicio en el aeropuerto. Entonces, ahí más o menos estuve unos 4 meses y medio con Aerorepública. Puedo decir que okay, fue una experiencia enriquecedora, pero definitivamente no era lo que yo quería. A mí me pareció muy tenaz trabajar en el aeropuerto, es demasiado demandante. Y bueno, son muchas cosas de las que hay que tener en cuenta en el aeropuerto. En fin, a mí no me gustó, yo decía, yo
aquí no quiero estar. Entonces ahí es cuando decido renunciar y enfocarme más bien en lo que yo quería. En ese tiempo, obviamente, de espera, porque fue mucho tiempo de espera, más o menos 2 años o 3 años, Total. para yo poder ingresar como auxiliar de vuelo. Dios venía preparándome, obviamente, en mi vida espiritual, yendo fielmente como a la iglesia, enriqueciéndome de la palabra, entendiendo quién era Él, sus caminos. Incluso en comunidad, pues me acuerdo que ustedes como mis hermanas siempre hacían eventos y en ese momento pues ustedes saben que yo he sido más bien, yo no he sido como tan sociable, digámoslo así, sino que he sido más bien como, la sigo más bien a ustedes y colaboro en lo que ustedes se hayan planteado. Así que eso estuve haciendo durante ese tiempo. Y me acuerdo que hasta que por fin hubo convocatoria en Copa, ya en ese tiempo se llamaba Copa. En Copa, gracias a Dios, después de la tercera vez, pasé a Copa. Pero digamos que obviamente en esos 3 años, obviamente uno sigue insistiendo y obviamente me presenté a otras aerolíneas también. Fueron, o sea, sin lugar a dudas, fueron más o menos como unas 10 o 12 veces en las que me presentaba y recibía un no. Wow. Incluso yo siempre quería irme para alguna aerolínea en Emiratos Árabes Unidos porque ya sabía que eran las mejores aerolíneas en el mundo y de la manera y que podía viajar O sea, por que tu todo el meta mundo, siempre fue literal. Emiratos. Mi meta siempre fue Emiratos porque aquí estaban las Ah, mejores aerolíneas, con los mejores aviones y bueno, esa era como mi visión. Y recuerdo que me presenté pues a Emirates, a Qatar, y recuerdo algo que quiero pues como eh, a Contar. veces como que sí contar, lo que pasa es que a veces pienso la palabra en inglés porque llevo 8 años acá y me toca pensar en inglés. Entonces, bueno, algo que quiero ya resaltar y es que cuando me presenté a Qatar, recuerdo tanto que yo me presenté a Qatar y bueno, pasé, fui de las finalistas, en fin, me tocó esperar como unos cuantos meses, realmente uno esperaba un mes para que a uno le llegaran todos los papeles y empezar a llenar y no irse para Qatar. Pero no, a mí, de hecho una amiga mía, Catalina Forero, ella es de Bogotá y ella pasó en ese tiempo conmigo, las dos nos presentamos, ahí fue donde la conocí. Y ella, digamos que se fue para Qatar, ya al mes ya le habían dado la respuesta, sí, manda todos los papeles, y a mí me dejaron en espera. Fue una espera de 3 meses, y una espera en la que yo decía, incluso les envié un mensaje, si mi proceso no fue satisfactorio, por favor envíenme un mensaje, prefiero saberlo antes de quedarme esperando. A los 3 meses a la final me dijeron, desafortunadamente no has pasado, en fin. Ese tiempo como que uno decía de tanta espera y de tantos nos, obviamente uno se empieza como a cansar, que uno empieza como a preguntarse, ok, ¿será que no es este el camino? Pero siempre he soñado en viajar, definitivamente yo creo que por aquí no fue. No, sí. Y recuerdo muy bien que ya después, luego pasé a Copa. Y en Copa yo todavía seguía con el sueño de irme para los Emiratos Árabes Unidos. Y una vez yo le dije al Señor, Señor, yo necesito saber por qué no pasé a Qatar. Y me acuerdo que en Qatar, en estas líneas, jamás llaman a nadie, jamás. O sea, no llaman a decirle, mira, vos no pasaste por esto y esto y esto. Eso no pasa. Ujú. Y en ese momento yo recibí un día que estaba de días libres en Medellín y recibí una llamada de Qatar y me dijeron, hola, ¿cómo estás? No, mira, me explicaron por qué no había pasado. Me dijeron que fue un problema de edad. En ese momento, cuando yo me había presentado, yo tenía 20 años y ellos cambiaron la posibilidad de uno entrar a los 21. O sea, ellos todavía la tenían en 20 cuando yo estaba aplicando. Pero en ese transcurso de ese tiempo lo cambiaron a 21. Entonces, por eso mi proceso se retrasó. Y en ese momento me dijeron, ¿quieres volver a presentarte? Mira, puedes presentarte a alguno de estos países cercanos a los cuales vamos a estar. Y en ese momento estaba Venezuela. Yo decía que era como más cercano, de Caracas. Y yo dije, ok, si a mí me salen los días libres, porque ya hace tiempo yo estaba volando en Copa, me presento. Y de esa manera voy a ponerle como esa señal al Señor. ¿Debo ir a presentarme acá o no? Y Orly, recuerdo, miren, me es que en parece. esa oración, Sí, dale, dime, dale. Porque hay una cosa muy dentro, linda que dices ahí, y para que la gente entienda el contexto, y es que esas aerolíneas no llegan a tu país todo el tiempo a hacer convocatorias, sino que hacen convocatoria en diferentes partes de Latinoamérica y hacen entrevistas allá. Entonces, sí, te tocaba viajar a donde ellos estuvieran haciendo entrevistas para poder volverte a sí. presentar.
usualmente era Bogotá. Pues lo que es Qatar y Emirates, ellos sí se van a Bogotá. Pero Etihad, donde estoy ahorita, ellos jamás habían ido, jamás van a Latinoamérica. Y lo que quiero resaltar también con Qatar es que recuerdo que yo dije, ok, si es tu voluntad, Señor, fíjense que todas las decisiones que uno tiene que tomar sean sea lo más sencillo, incluso puede ser algo muy inofensivo, como es una decisión tomarla en familia. Uno incluso en estas decisiones hay que orar, porque puede que no sea la voluntad de Dios. Y me acuerdo que yo le dije, Señor, si es tu voluntad, permite que mis días estén libres. No, pues no, ese día me acuerdo tanto que yo tenía un vuelo normal y ese día tuve como un cambio de roster, de itinerario, y me pusieron como que 2 vuelos más. Para mí fue para mí fue una confirmación de que Que por no, ahí no era. Sí, qué por triste. ahí no era. Entonces, bueno, continué mi camino en Copa, fueron 4 años, y me pareció una experiencia extraordinaria. Obviamente, pues ahí también caminaba con el Señor, que yo pienso que ese tiempo que Dios usó fue como un tiempo de preparación del proceso de lo que yo venía a vivir acá, porque fue un tiempo como de testearme, eh, fue tiempos como de prueba, como Dios era probando mi fidelidad, ¿sí me Sí. entienden? Y, y yo pienso que fue muy necesario, porque entonces también en ese tiempo yo recuerdo que muchas veces no podía ir a la iglesia. Y yo me acuerdo que a mí no me importaba si estaba pernoctando en Bogotá o en algún otro país. Recuerdo tanto que Dios empezó como a empezar a regalarme otra visión, y aunque no fuese la misma denominación, yo asistía como a varias iglesias de otras denominaciones, y fue Dios ahí como empezando a cambiarme el pensamiento, que yo pienso que uno, de todas maneras, hay una materia que me encanta que se llama geografía humana, y definitivamente todo lo que te rodea, tu educación, tu familia, incluso tu religión, el país en donde estás, si sea una montaña, si sean los de la nieve, los ríos, los valles, el mar, todo eso como que nos influencia a tener determinada personalidad. Y yo pienso que uno también tiene que pedirle al Señor que empiece a uno a quitarle a uno prejuicios de cómo nació Sí, sí me entienden. Y Dios vino como a mí mostrándome eso, como tienes que entender que yo soy más grande, y de pronto no se limita en la mente como en ciertas cosas. Y bueno, eso pasó así, fue un proceso de 4 años de mucha formación espiritual, obviamente en Dios, de ver también su mano y su gracia en mí. Y luego yo ya empezaba a sentir, yo, Dios mío, pero yo todavía tengo este sueño de irme, yo todavía me quiero ir. eh, Hasta que hubo bueno, yo me acuerdo que Catalina Forero, la que yo les digo que se presentó a Qatar, y ella estuvo un año allá, no le gustó para nada. Honestamente, es que Dios es muy bueno, porque ya estando acá, yo ya entiendo por qué Qatar no era para mí. Qatar es como si fuera una cárcel literal, literal, Sí. porque allá ni siquiera te permiten casarte después de los 5 años que estés allá. En fin, tienen muchas limitaciones, los tripulantes tienen que presentarse como con una carta en su acomodación antes de un vuelo, más o menos 12 horas antes de un vuelo. Son muchas reglas que tienen ellos allá. Y bueno, eso por un lado. Entonces mi amiga me dijo, Juliana, yo conocía ya otra línea que se llama Etihad, deberías presentarte. Y estuve mirando la página y como que toda la imagen corporativa, y a mí realmente no me llamó la atención, como que no me identificaba con la aerolínea. Pasaron pues obviamente los 4 años, y yo conozco entonces a el que es ahora mi esposo. En ese tiempo pues era un amigo, se llama David, y me acuerdo que él me dijo, ¿por qué no te presentas a Etihad? Etihad, mira, esa es una unidad muy buena. Me empezó a mostrar como la imagen corporativa, y yo decía, ve, ya cambiaron la imagen, y era mucho más agradable, el uniforme mucho más lindo. Así que yo dije, bueno, pues nada pierdo. Yo en ese momento, honestamente, yo ya había perdido mucho las esperanzas, ya como que no quería saber nada de estas aerolíneas ya, porque realmente pues uno, cuando se va presentando, uno como que al corazón a uno se le arruga. Ya. Claro, me muero. Y Total. sí, claro, uno sufre mucho como entonces. Y mi papá, me acuerdo que muchas veces me veía llorando. Mi papá me decía, "No, pero mi mamá sí era tú, sí, mi amor, no importa, sigue". Cuando David me dice que ingrese, que aplique online nuevamente, yo digo, pues no tengo nada que perder, voy a enviar mi CV, la envío online y ya está, vamos a ver qué pasa. Envié mi CV, me acuerdo, y eso fue como en diciembre, fue como un 31 de diciembre, dijo que 31 de diciembre vamos a mandar la CV. Eso fue en el 2014.
A los 8 días, ya en enero del año 2015, me habían mandado la invitación, pasaste, nos interesa tu perfil, en donde te podrías presentar. Entonces me mostraron varios países y yo me acuerdo que yo estaba estudiando en la Universidad de Londres, relaciones. Y yo dije, ok, si yo no paso, porque yo ya estaba o sea, ya estaba muy dolida con todos los procesos de no pasar, en fin, de todas maneras son gastos. Y yo dije, si no Total. paso, no importa, voy a conocer la universidad. Y recuerdo que, bueno, yo dije, voy a ir a Londres, decidí ir a Londres, me dieron los días libres como para presentarme. Y en Londres, es que miren, en Londres yo fui, es que es algo muy curioso, miren, en Londres yo fui y yo dije, primero voy a ir a la universidad a conocerla, a conocer la institución, el edificio, los estudiantes, bueno. Cuando yo ingreso, pongo mi pie en la institución, en la universidad, empieza la alarma de fuego a sonar. Y todo el mundo tenía que salir y yo, pero si apenas voy a conocer la universidad, o sea, ni la he Pero si conocido, no he entrado. ni he entrado. Oh my God, qué trauma. Sí, entonces yo dije, yo no puede ser que me esté pasando esto a mí. Entonces me tocó salir, no pude conocer la institución adentro. Y bueno, eso fue como un mensaje también. Al día siguiente fue que me presenté en la entrevista con Etihad. Fueron 2 días de entrevista y ahí fue cuando definitivamente pasé. Pero miren, eso fue como quien dice, esa era la puerta abierta que el Señor tenía para mí, porque todo fue, pero rapidísimo. O sea, yo al mes, yo ya estaba en Abu Dhabi. Fue lo más impresionante de todo esto. Y obviamente, pues yo ya conocía a David y en ese tiempo, pues, digamos que David y yo, de amigos, aún así como que nos gustábamos. Y yo le decía al Señor, ok, Señor, me voy a ir para un país lejano, lejos de, pues, de mi familia, de mi cultura. Esta es tu voluntad, o sea, de yo no perderme, porque eso es lo bonito del proceso en Dios, que Sí. Dios a uno lo procesa y le cambia a uno el corazón. Entonces yo ya decía, ok, vamos a ponerle como un pare. Esto sí será voluntad tuya, como que yo no quiero perder mi alma y ganar el mundo, como dice la canción. Eh, si es tu voluntad, abre la puerta, si no es tu voluntad, ciérrala, échale llave, no la dejes para mí, no importa si lloro y sufro, no importa, pero yo sé que tus planes son mejores que los míos. Total. Y en ese momento, pues, claro, yo le pedí al Señor, ya conozco a este chico, mira, le presenté como que todas las opciones. Yo le dije, Señor, si es tu voluntad, ábrela. Y así fue, en menos de un mes yo ya estaba en Abu Dhabi. Empecé, pues, obviamente en la empresa nos dan como acomodación. Entonces, eh, ya, llegué pues a Abu Dhabi, pues es una cultura completamente diferente, demasiado rara. Y yo decía, Dios mío, esta gente cómo está vestida. Y yo me acuerdo tanto que, bueno, ese mismo año, ya pues como en septiembre me casé con David. Y me ¿Qué? acuerdo que Ese es otro en podcast. los, Sí, ese sí, es ese es otro. otro podcast. Pero yo me acuerdo tanto que yo caminando en un centro comercial con David y él me decía, pero ¿por qué miras tanto a los emiratíes? Y yo decía, mi amor, pero es que son muy exóticos. Claro, porque es que es verlos con la burka, en fin, es algo muy extraño para nosotros los latinos. Y bueno, al principio no fue fácil, acomodarse uno a la cultura, como que Cordy, y tú vienes. precisamente ahí, en ese primer momento de que tú llegas a Emiratos, ¿cómo fue ese impacto tuyo a nivel de iglesia? ¿Venías acostumbrada a un proceso de que, bueno, asistías a la iglesia, a donde llegabas había un lugar donde asistir, sí? Y tengo entendido, de pronto yo en ese entonces no estaba en Colombia, pero sí había como mucha comunicación en familia y era como esa dificultad de encontrar dónde congregarte. ¿Cómo hiciste para encontrar como ese equilibrio en un país que es tan, como tan empático con el tema cristiano, con el tema de la iglesia y todo eso? No había un lugar donde congregarte tampoco. ¿Cómo Sí, cuidaste ahí esa relación con Dios? ¿Qué hábitos empezaste a implementar para tú precisamente cuidar esa salvación de alguna forma, por decirlo así? ¿Qué hiciste? pues gracias a Dios que pues obviamente como he estado viajando tanto, obviamente no siempre puedo ir a la iglesia y pues la lectura de la Biblia ha sido fundamental y la oración, eso es como muy básico para la vida de un cristiano. Y digamos que eso era lo que yo hacía, como mis devocionales solita, en los hoteles, en donde cayera, o en mi casa, en lo que fuera.
Pero, por ejemplo, porque es que ese es el tema, siempre son los domingos y muchas veces yo estaba volando y entonces no podía asistir. Pero aquí es donde yo voy también a este tema. Y es que uno muchas veces no quiere como que esperar lo mismo. O sea, uno llega a otro país y uno quiere ver lo mismo que vio en su comunidad. Y eso es un error que uno debería dejar de hacer. Porque, pues, ok, estás acostumbrada como una comunidad, una cultura, pero ya vienes a otra, ya le toca a uno como adaptarse y la adaptación es difícil y compleja. Entonces yo no podía esperar llegar a una iglesia y esperar a que todos los hermanos que se congregaban alabaran a Dios como con esa pasión en la cual alaban en Colombia, no sé, o en otras Ya. culturas latinas que somos más, como más de esa sangre, más Más apasionados. apasionados. Ujú. Sí, más apasionados, más expresivos, y acá no era mucho más así. De hecho, hubo una iglesia que yo iba, Dios mío, las canciones son como en 1780 literal, pero es que decía la fecha, Ya. ahí decía la fecha. Ahí decía la Las fecha. canciones de... No, 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 es que no, es que ese es un tema bien complejo. Y me acuerdo también cuando que iba con mi esposo como buscando una iglesia evangélica y uno iba y eran comunidades de filipinos, pero hablando en su idioma y uno como que no entendía nada. Entonces aquí, digamos Complejo. que mira, claro, estamos en Emiratos Árabes Unidos. Si ustedes miran alrededor, la mayoría, la mano de obra, pues en el mapa, si miran alrededor en el mapa, van a ver que estamos cerca a India, a Pakistán, a Afganistán, que estamos cerca a, no sé, como a estos países muy árabes y también muy musulmanes. Entonces, digamos que ellos vienen hasta acá. Aquí hay mucha mano de obra filipina. Entonces, cada comunidad va creando, como de acuerdo a su nacionalidad, pues una iglesia cristiana. Entonces, hay comunidad cristiana de filipinos, otra de la India y otra pues que es en inglés. Entonces, para mí fue un poco difícil adaptarme como a esas nuevas iglesias, esas nuevas culturas, hasta que ya uno como que dice, ok, ya, entonces un proceso de adaptación, ya tengo que escoger una iglesia. Aquí sí hay, lo que pasa es que no hay obviamente de las mismas denominaciones, hay otras, Ok. pero como les digo, es que uno tiene que cambiar el chip y la mente para adaptarse. Ese es Total. un tema que a uno le toca hacer y pedirle a Dios que le ayude a uno como en esa adaptación también. No Y puedes entender esperar que es lo mismo, otra es que es cultura, imposible, claro. que es imposible, imposible uno aquí encontrar. Ya, honestamente, yo ya veo muchos más colombianos, pero antes eso era muy, o sea, yo creo que uno encontrarse Escaso. un colombiano para uno era como ver a la familia, literal. Ay, Sí. qué lindo. Sí, porque mira, antes éramos solamente 5 colombianos, incluso en Etihad, en, en Emirates, menos que muchos más, pero en Etihad solamente en la comunidad de colombianos era más, era muy poquita, la verdad. Gordy, Y ¿qué- bueno, ¿y qué ha sido, tú crees, ahora, porque obviamente listo, tú te adaptaste, pero qué hábitos realmente empezaste a implementar? Cuando tú dices, a mí me gustaría que fueras explícita, porque a veces uno dice, no, pues la lectura de la Biblia y la oración, pero ¿cómo haces sí, como para uno entender que tienes esa necesidad de búsqueda? Porque seguramente tú viajas, vuelas con todo tipo de personas y tú no lo has dicho mucho, es que yo literal todos los días estoy en Naciones Unidas porque mm, en mi, digamos, en mi trabajo, hoy hablo con una persona de la India, otro de Filipinas, otro de Grecia, otro de muy poquitos latinoamericanos, entonces son culturas, en un solo vuelo puedes hablar con 20 culturas, ¿sí? Entonces, sí. ¿cómo ha sido no solamente, o qué ha sido lo más difícil de mantenerte ahí? Y yo me imagino que eso es lo que te ha llevado constantemente a buscar a Dios, pero ¿cómo son esas rutinas? O sea, ¿qué haces en esas rutinas normalmente? Llegas de un vuelo, siempre sacas como el ratico para orar, te alimentas de pronto con música cristiana, ¿cómo es eso? ¿Cómo logras cultivar una relación espiritualmente sana? Bueno, me encanta eso que me preguntas porque eso me lleva a otro tema que quiero llevar y es que eh, esto es algo, a ver, cuando uno, no vamos a decir que todo el tiempo no está espiritualmente, Dios mío, estoy aquí, gloria a Dios, no, no todo el tiempo, pero no está tan firme. Eh, y lo más bonito en Dios es que Dios permite que a uno tenga tropiezos, Dios permite que incluso en el trabajo, no sé, algo ande mal, entonces a uno le afecte, entonces uno tenga que buscar a Dios. Entonces eso me parece espectacular, porque dentro de mis oraciones también le he pedido al Señor, ponme tropiezos y recuérdame que yo tengo que buscarte a ti.
Entonces, por ejemplo, cuando eso me pasaba, yo recuerdo que yo le oraba, entonces yo decía, ok, está haciendo más falta buscar de Dios, esto está pasando, tengo este problema, y eso me llevaba a la búsqueda del Señor. Entonces, por ejemplo, les voy a ponerles un ejemplo, o sea, yo ya tengo clarísimo que yo antes de mis vuelos tengo que orar. ¿Por qué? Porque es que somos almas productoras de bien o de mal. Somos todos somos productores de bien o de mal. Y en muchas ocasiones, incluso uno mismo se ve como bajo presión y entonces a uno se le va saliendo el geniecito, entonces de pronto uno no respondió bien, entonces de pronto la actitud no es la adecuada y de pronto uno se equivoca o de pronto esa persona no hallaste gracia con esa persona y esa persona hace, se le sale el mal contigo, se le sale el mal genio, ¿me entendés? O sea, son muchas cosas que abarcan como este tema espiritual Pequeños detalles. y en un avión se concentran todas las energías, imagínense, confinadas, y es algo bastante peligroso. Entonces, yo antes de un vuelo definitivamente tengo que orar y pedirle al Señor que me cubra, que me proteja, que me guarde también de mi propia maldad. Cuando Sí. hablo de maldad es que puede que se me salga el mal genio y que responda mal, muchas cosas, o que pueda ser egoísta y quiera sobresalir más que el compañero, es, en fin, son muchas cosas a las que uno debería como orar y pedirle al Señor y obviamente protección y para que le vaya a uno bien durante todo el día. Entonces, digamos que, ¿qué hago yo? Antes de un vuelo, yo oro. Siempre oro, le pido al Señor protección. Oro también por mi familia, obviamente. Eh, Cuando tengo mis días libres, estoy en mi casa, entonces llego, pongo en el computador, puedo poner una predicación, escucho música también para orar, o leo la palabra. Me acuerdo en pandemia, que fue un momento demasiado lindo para mí porque me leí toda la Biblia y fue un momento como muy confrontador, entender que no, es que realmente no somos seres de luz, no somos, estamos en la oscuridad, sino andamos en la luz que es Cristo. Total, Gordy. Y precisamente por esto, porque es que en la carne hay egoísmo, hay envidia, hay orgullo, hay vanagloria, hay concupiscencia, hay ego, muchas cosas, miles de cosas. Entonces, mentira, y fue como el Señor relacionando como la mente, eh, y creo que fue un momento muy lindo para mí, como este tema de la pandemia. Ya básicamente es eso, niñas, yo creo que todas podemos concordar en lo mismo, la lectura de la palabra y la oración, pero pienso que la oración es supremamente básica, o sea, es básica para la vida de un cristiano. Y todas creo que podemos concluir en que cuando uno ora, miren, cuando uno ora antes de un día, empezar un día, Dios a uno le regala tantas victorias. Es Wow. una cosa impresionante, es una cosa wow. O sea, uno dice, wow, sí, o sea, pasó esto porque oré, no por mi gloria, no por mí, sino Por tu porque oré. fuerza. Sí, porque Dios a uno le regala la victoria Así día tras es. día. Sí. Entonces, digamos que las victorias se ganan es en la presencia del Señor. Porque digamos que uno podría, creo que eso también peca mucho a la gente y pecamos todos, en que uno podría irse todos los días, yo estoy, no pasa nada, yo hago todas las cosas como yo pienso que van a estar bien, pero mentiras que no, uno durante el día uno puede equivocarse muchas veces. Y cuando uno ora, viene el Espíritu Santo guiándole a uno, incluso en la mente le dice a uno como, esto va a pasar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto es lo que va a pasar, esta persona va a pasar así o vas a estar ubicada en esta posición, a mí me pasa. Eso Ujú. me pasa a mí. Es como la dirección del Espíritu Santo guiándome en lo que va a pasar durante el día. Ya, como por ese lado. Experiencias, pues, muchas, pero no sé qué más pueda como aportar en este sentido. Bueno, hay una pregunta ahí puntual que yo quiero hacerte. ¿Cuál ha sido la experiencia espiritualmente hablando en tu trabajo más fuerte que hayas vivido? Porque yo recuerdo mucho, siempre que bajas de un vuelo, imagínate, vuelas todo el tiempo, estás como, como en esta dinámica de que, bueno, el vuelo tal vez aterrice, tal vez no, siempre es como que me monté a un vuelo y quién sabe, que obviamente es un proceso muy seguro, pero em, no sé, siempre recuerdo muchas experiencias que tú nos contabas. Hoy me pasó tal cosa con tal persona en el vuelo y logré hacer esto y Dios me direccionó con esto,
o vi tal situación y pude lograr hacer tal cosa. Incluso muchas veces he escuchado cuando nos contabas, tal persona tenía una situación en el vuelo y Dios me guió para darle esta palabra, como que has logrado también llevar un poco de eso que eres a los vuelos para ser luz en medio de ellos, o sea, realmente entregarles un poco de lo que Dios te ha dado a ti. Sí, mira que pasa algo muy interesante. Cuando yo estaba en Copa, digamos que yo sentía que Dios podía usarme como con más facilidad, como que podría hablarles como con más libertad. Pero estando acá en UAE no es tan fácil, no es tan fácil decirle a la gente, porque aquí la gente te tilda de religiosa, ese es el título que tenemos nosotras, que tendríamos nosotras acá en este país, sobre todo porque la gente viene de Europa, viene de Asia, viene de estos países en los cuales la gente no le interesa saber nada de Dios. Y, o en su defecto vienen de países árabes musulmanes y en los cuales uno debe tener mucho cuidado porque yo también estoy en un país musulmán y uno, no sé, algún comentario, algo en contra que pueda estar como eh, fuera de lugar puede utilizarse en mi contra y aquí esas vainas dan cárcel, ¿ves? Entonces es un poco delicado y yo siento que acá se me ha dificultado un poco más el yo poder hablarle a otra persona de Dios. Aunque lo hago cuando, por ejemplo, me preguntan, pues, ¿cómo conociste a tu marido, por ejemplo? O historias pequeñas. Entonces, cuando me preguntan estos temas, entonces ahí es cuando yo comparto, les comparto y les digo, ok, primero que todo, ¿crees en el Señor? Bueno, yo le pedí al Señor, y empiezo a contarles cómo se dio el proceso. Yo le pedí al Señor esto y esto pasó. Entonces, esa es la única manera que yo veo que puedo hablarles. Pero como tal, decirles, Jesús es el Salvador, o sea, como uno lo puede hacer en Colombia como tan libremente, realmente acá no se puede hacer. Tiene que ser uno muy delicado con ese, es un tema delicado acá. Entonces, bueno, eh, experiencias muchas, pero en este momento como la más cercana que recuerdo, que de hecho la conté en la iglesia del 20 de julio, eh, fue que ese día yo me levanté, Señor, no tengo ganas de ir a trabajar para nada, no siento que este trabajo que esté haciendo sea valioso, no tengo fuerzas, mira, hoy no tengo fuerzas. Y era yo con mi corazón diciéndole al Señor que hoy no quería ir a trabajar. Si tú no me das fuerzas hoy, yo no voy a trabajar bien. Y eso es algo que uno como cristiano debe entender, que uno no puede ser flojo cuando uno está trabajando. Se supone que debemos ser ejemplos. Y el que no trabaja bien es que no ha conocido a Dios. Eso sí lo tengo clarísimo, Total, porque Dios wow, es un Dios de excelencia. así es. Y entonces yo hice esa oración y me acuerdo que yo estaba pues en la cabina. Había una señora Emiratí con su hija, ya un poco mayor, más o menos como de más o menos 35 años. Gracias por lo viejo. Me acuerdo que la señora, Pues Sí, nos tú y toca yo a estamos todas, en por dónde. favor. ¿No es cierto? Por eso nos toca sí, a Qué todas. vejestorio en este sí, podcast. sí, y realmente pues hice un gesto muy sencillo, simplemente le ofrecí a la señora una almohada, que en este caso pues en primera clase se ofrecen almohadas muy cómodas, porque la vi que se estaba quejando de la espalda. Entonces le entregué la almohada. Sin embargo, yo sé que cuando saludé a la hija, la saludé obviamente, yo sí siento que el Señor me dio gracia. Y porque la hija me empezó a preguntar, ay, ¿de dónde eres? ¿Cuánto llevas en UAE? Ta, ta, ta. Entonces, bueno, ahí empezó como una conversación agradable. En la mitad del vuelo me tocó llevar un té a la señora y la señora me pasó un sobre. Yo decía, soberano, Dios. Aquí en UAE es de mala educación no aceptar un sobre, o sea, que tenga dinero, porque ellos acá, eso sí tienen la cultura de UAE, son muy generosos, es algo muy bonito, la generosidad. Qué Y me lindo. acuerdo que me tocó aceptar el sobre, entonces me fui para el Gálido con mi otra compañera, ahí trabajamos dos, y yo le dije, mira, nos dieron esto, entonces le di la mitad de ella, luego la otra mitad a mí. Al final del vuelo, mi otra compañera se dirigió como a la hija, y la hija le entregó otro sobre. Entonces, pues, estábamos muy felices porque, bueno, es que en ese vuelo justo viajaba alguien muy importante también, como muy VIP. Y yo siento que el Señor a uno pues que, gloria a Dios que oré, porque finalmente pues Dios a uno le regala la victoria, ¿no? Y le da a uno gracia también con la gente. Y
Y me acuerdo que a ella también le dieron el sobre y eran como, o sea, a mí en el sobre a cada una eran 300 pounds, que son más o menos, pues acá, yo creo que en Colombia es mucho dinero y aquí también. O sea, ¿quién da 300 pounds Son de como propina? 200 Eso fue dólares, como de Gordy. propina. Como Sí, 200 eso fue de dólares. propina. Mm, Yo creo que sí, 250 más o menos. 250, sí. Bueno, es que, sí, es Un que mínimo pounds en son más, Colombia, más o aunque menos. el dólar está muy costoso, sí. Y para mí eso fue muy, muy bonito porque fue como Dios diciéndome, respaldándome en lo que estaba haciendo. Mira, lo estás haciendo bien, él hace algo pequeño, tiene valor, y eso fue como una respuesta del Señor. Pero pues en otras circunstancias, como de experiencias en este momento, no recuerdo muchas, pero yo sí sé que el Señor ha movido su mano, me ha cambiado de vuelos en los cuales no debería estar. O por ejemplo la pandemia, me acuerdo súper bien que, por ejemplo, cuando estamos cuando es día de San Valentín, Dios siempre me regala como unos como destinos en los que Dios me permite viajar, que es algo demasiado, es algo que yo disfruto muchísimo. Y me acuerdo que estuve en una fecha muy especial visitando, o sea, como que Dios me cambió el vuelo, permitió que me cambiaran el vuelo completamente y me dio otro día una pernocta mucho más larga para estar con mi prima Liliana en Madrid. Cosas así, como que Dios mueve su mano, es que la mano del Señor es poderosa. En fin, yo he visto la mano de Dios a través de toda mi carrera profesional hasta ahora. Es como irte recompensando por tus acciones de búsqueda hacia Él. Yo lo veo como esos pequeños milagros y esas pequeñas recompensas que Él te da porque ve en ti un corazón que realmente le busca, incluso en momentos pequeños. Amén. Y me quedo como con los detalles, ¿sí? Que me sorprendía el tema de Dios, cómo era detallista, Ah, porque sí. cada situación que Juliana nos cuenta y cómo el tenerlo presente hasta para lo más mínimo tiene su recompensa. Ujú. Porque Juliana, a la edad que tiene hoy en día, está súper joven, poder decir logré mi sueño, logré volar, conocer el mundo, eh, no todo el mundo lo puede contar, pero claro, ¿qué la llevó? ¿Cómo lo logró? Hubieron Claro, y sacrificios de muchas formas. Gordy, ahí estás diciendo ese punto tan importante que estás tocando. Mira, y Juliana dijo, yo ya cumplí un sueño, yo ya cumplí este sueño, pero cómo Dios la está llevando a ella a soñar más, porque tú sigues estudiando, estás preparándote en la universidad, Mm. entonces Dios te está llevando, bueno, ya cumpliste acá, pero es que yo te voy a llevar a algo más alto. Y por eso, qué bueno que terminando ya este podcast nos puedas contar qué consejo le darías a todas estas personas que están en esa búsqueda, que de pronto comienzan acá, terminan acá, están en muchos caminos y no logran tener ese camino ideal, porque es que ese camino ideal solo se encuentra en él. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que están próximas a dar un paso para algo, para un emprendimiento, un paso importante para encontrar eso que tanto aman hacer? ¿Qué consejo les darías? Gordy, pues lo que yo he aplicado para mi vida siempre ha sido como la oración. Eh, Pienso que es que yo creo que en la oración está todo. Pienso que clave es como la preparación, poner de nuestra parte, prepararnos, irnos preparando académicamente lo que necesitemos para llegar. Porque en el caso mío, cuando estuve esperando, me acuerdo muy bien que me estuve preparando en inglés porque era lo que necesitaba para poder lograrlo. Así que yo pienso que clave es mientras uno está esperando, obviamente permanecer en el Señor, denle la oportunidad que en ver la gloria y la mano de Dios en sus vidas. Pienso que eso es algo que uno tiene que decidir, porque claro, uno puede, como dice, por muchos campos, muchos medios, de pronto probar con el pecado, pero eso te está retrasando, o de pronto iniciar una relación en la cual no deberías estar, eso también te puede estancar. Pienso que ese enfoque en que uno quiera lograr primero algo, sobre todo para las jóvenes niñas que de pronto no se quieren como casarse rápidamente. Yo pienso que uno tiene que prepararse uno antes de lograr algo antes de para y luego casarse. Pienso que ese sería como el orden y obviamente pedirle al Señor que te vaya dirigiendo la vida, mucha dirección, la oración pero constante, no es una sola oración.
La oración es de una disciplina, es una constancia hasta que se abra la puerta. Eso es como mi consejo, como preparación, porque obviamente todo no viene así que me caiga, no. Tiene uno que prepararse académicamente, en conocimiento y permanecer fiel en el Señor. Denle la oportunidad de ver la mano gloriosa del Señor en la vida de cada uno. Todos tenemos una vida espiritual, una vida profesional diferentes, pero yo estoy segura que Dios quiere lo mejor para cada uno. Y cada historia es tan única, cada historia es demasiado única. Y lo más importante es que cada una experimente dentro de esta diversidad que Dios quiere para cada uno. Cada uno tiene que experimentarlo. Es algo individual, porque es que Dios quiere, por ejemplo, que en cada paso que vayamos dando, ok, Él nos va dando victorias, pero no nos va a dar todo ya, porque si nos da todo ya, entonces no vamos a buscarlo a Él. Entonces, Él va dando pequeños pasos de victoria para que uno vaya buscándole, claro, porque Él quiere esa dependencia de nosotros hacia Él, si no, nunca lo buscaríamos. Así es. Ese Gordy, sería como mi consejo. y yo quiero resaltar algo muy lindo antes de cerrar, y porque de verdad eso me cambió la vida. Fue algo muy particular con Juliana, que ella llegó un día, todavía estaba en Copa, ella un día llegó como a las 8 de la noche y me dijo, Juliana, Juliana, y mañana tengo pernocta en México, vámonos, vámonos, vámonos. Y recuerdo que a las 4 de la mañana, el vuelo era a las 4 de la mañana y tenía como una Sí. pernocta de 2 días, y yo como que, yo no conocía México y bueno, nunca volví a México después de ese viaje y fue como, wow, fue súper lindo, pero fue lindo porque cuando Juliana ahorita habla, y pues obviamente yo quiero resaltar esto porque es algo que ustedes están escuchando hablar a Juliana, pero pues nosotros como hermanas y como familia sabemos también como su comportamiento, cómo honra a nuestros papás, cómo es de juiciosa con todo lo que hace en la excelencia. Y hay algo que yo siempre he aprendido de ella y es literal hacer en excelencia todo. Y ese vuelo recuerdo que Juliana me dijo, te voy a poner en primera clase. Entonces me fui en primera clase, yo literal, súper diva, en primera clase, súper Esa, linda. Gordy, Con pero ahí champaña. era business class, de clase Eso, ejecutiva, sí, eso, sí, clase sí, ejecutiva. Bueno, sí, un nivel superior al normalito. Entonces, sí. y Juliana pues me atendió súper bien, pero obviamente yo veía cómo ella hacía su trabajo con otras personas y literal, yo creo que yo era como una niña chiquita viendo como a su heroína con los ojos como ¡Qué risa! brillando, brillando, porque yo decía, ¿qué es esta mujer tan No, qué risa. espectacular? ¿Qué es esta excelencia? O sea, obviamente conmigo bien, pero yo veía el trato con su trabajo, haciendo su trabajo, ejecutando su trabajo. Y para mí fue algo, de verdad, a mí me cambió la vida, yo se lo tengo súper presente como si fuera ayer. Y fue un mensaje contundente de verdad, donde estés, en lo que hagas, tú reflejas la gloria de Dios, tú reflejas la gracia de Dios, tú Total. reflejas la excelencia de Dios. Y Juliana en eso, en su trabajo ha sido de verdad impecable y por eso hoy está donde está, porque para nosotros de verdad es un orgullo decir que Dios la ha llevado a donde está, pasar como a todo lo bonito. Gordy, te voy a interrumpir. Hay una historia tan linda que me parece grandiosa. Es que, de verdad, como miren que la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra purificación, y eso aplica para todos los campos en los que vayamos a estar. Eh, y yo me acuerdo que una vez, eso es una historia muy linda que quiero finalizarla, porque por eso yo les digo, miren, cada una experimenta la gloria de Dios en su vida. Diariamente, es que uno puede ver muchas cosas lindas que le pasan a través en el transcurso del día. Y una vez en un vuelo que yo iba de Panamá a Medellín, yo me acuerdo que yo fui a hacer un briefing a los pasajeros de ventanilla y había un joven, era medio joven. Y recuerdo tanto que yo no sé, tenía una almohada gigante. Yo decía, pero este señor, ¿por qué lleva una almohada tan gigante y en salida de emergencia? Entonces, claro, yo cuando lo vi, yo le dije, ay, señor, qué pena, la almohada tiene que ir arriba porque estamos en salida de emergencia. Ya, pero me acuerdo que obviamente pues hice el briefing ahí como en ese lado normal. Al final del vuelo, llega este joven, se acerca con una carta. Miren, niñas, la carta me tocó tanto porque es que eso es lo que Dios hace. Mire, Dios es tan individual que Él utiliza todo lo que a cada una nos gusta para hablarnos. Tengo otra historia que me acabo de acordar también. Después de esa, vamos a ver si tenemos tiempo, pero miren, esta historia de la carta, el Señor, era una carta de una canción cristiana y estaba en inglés la canción, pero en el reverso el Señor escribió, Juliana, tú eres llena de gozo, tu sonrisa da vida a la gente que la ve,
tú tienes visión como la jirafa, Ay, qué belleza. y me dibujó la jirafita, o sea, una cosa divina. Tú vas a ser una madre a Colombia, obviamente intentando pues como escribir en español. Como que Dios tiene un plan glorioso para tu vida. Eso me pareció wow. O sea, ese Señor me hizo el día, porque yo jamás, o sea, ¿cómo sabía el Señor que yo seguía al Señor? O sea, ¿sí me Sí, entiendes? Es algo Sí, total. que Uf, los finalmente pienso detalles. que fue Dios, sí, pienso que Así Dios es. gracias. es utilizando la gente, sí. Yo creo que más bien fue como Dios utilizando a la gente, porque cómo Total, sabía el Señor que yo era cristiana. Bueno, esa es otra. Y otra cosa que va muy ligada a lo que estamos haciendo nosotras acá, en conjunto, comunidad, es que una vez yo también le pregunté al Señor cuando estaba en Nueva York, yo en ese momento iba para una conferencia de las Naciones Unidas, iba simplemente de sí. observadora. Y recuerdo tanto que yo le dije, Señor, yo necesito que me dirijas o sea, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué tengo que hacer? Y me acuerdo que me monté en un taxi y después de salir de las Naciones Unidas, ok, muy chévere, muy bacana todo, la conferencia de jóvenes, está. Me monté en un taxi y detrás en el bolsillo del taxi había una Biblia. Obviamente me llamó completamente mi atención. Ven, es que Dios utiliza cosas que te llaman la atención. Ujú, ujú. Y obviamente yo la abrí y abrí la Biblia y decía, misión, como que misión, fomentar un amor por Dios a los jóvenes a través de eventos de comunidad, eh, como que aumentarles la autoestima en Dios, como que la búsqueda, llevarlos a la búsqueda de Dios. Y para mí eso fue como, wow, o Toma tu sea era, respuesta, es como, amiga. si toma tu Sí, respuesta, sí, de sí, verdad, o sea, tal cual. decidan preguntarle, háganle preguntas a Dios y como que testeen también esa parte. Obviamente Dios Hermoso, también lo testea a uno, pero uno también debería pedir señales a Dios. hermoso. Mm. No, pues nos quedamos sin palabras. Es que son tantas experiencias, pero bueno, Sí, de en los muchas siguientes experiencias. podcasts seguiremos compartiendo. Para nosotros siempre será un honor poder compartir todas estas experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y entonces nos vemos en una siguiente edición y esperamos pues puedan compartir con todas esas personas que estamos seguras que estos temas son de mucha luz para sus vidas. Así que bueno, bendiciones para todas. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye. Chao.